La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Bien, pues vamos a saludar a nuestra invitada capital. Ella se siente huérfana energética, como tantos europeos, en un momento de emergencia. Hoy mismo, en horas, los ministros de Energía de la Unión Europea van a tratar de abordar unas medidas que no parecen llegar al encuentro con ningún consenso. Se plantea limitar el precio al que los europeos pagan el gas a Rusia. Ya escuchamos a Austria que no está de acuerdo con la medida. El ministro de Exteriores húngaro hace un instante decir que eso va a provocar el corte inmediato del suministro. En fin, que estamos ante una escena realmente delicada ante la que se llama la atención. Susana Solís es eurodiputada del grupo Renew Europe, es eurodiputada de Ciudadanos, portavoz de Industria y Energía. ¿Cómo estás, Susana? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Luis Vicente. Aquí desde Bruselas, pues como tú dices, expectante, ¿no?, ante lo que ocurra hoy. Y hemos visto mucha actividad en su caso, porque tanto en sus cartas y peticiones a la Comisión Europea como al Gobierno de España pide que se abandonen los irracionales rechazos a energías que podrían sacarnos de este aprieto, como la nuclear. ¿Ese es el camino que tendríamos para no estar como estamos? Bueno, yo creo que es el camino que están siguiendo muchos países europeos, y lo que nosotros estamos poniendo encima de la mesa es ese enrocamiento del Estado español con las nucleares, cuando vemos que es la salida más rápida que tendríamos ahora y que nos haría abaratar los precios del gas. No es el único camino, desde luego, pero sería uno de ellos. Y lo que más nos preocupa, y de ahí nuestra actividad, porque sabes que en la próxima semana también tenemos el debate en el Estado de la Unión, y los grupos políticos pues van a poner encima de la mesa medidas urgentes, porque lo que está ocurriendo ahora, es que estamos viendo como que empresas están empezando a parar porque no pueden asumir los precios energéticos, las familias no pueden pagar las facturas. Entonces tendremos que distinguir entre unas medidas urgentes, como un escudo social para las empresas, para las familias, como hicimos durante el COVID, ¿no? Estamos planteando pues ayudas directas, y luego pues también plantearnos el resto de medidas que yo creo que son las que se van a discutir hoy, sin, como tú me hubieras dicho, sin tener ninguna propuesta concreta. Yo creo que no van a salir con ninguna propuesta concreta de esta reunión de ministros de energía, pero sí con que la Comisión presente algo en un plazo muy corto de tiempo, ¿no? Ya algo concreto. Hay mucha división entre países. Entre las propuestas que hemos escuchado, que le hemos escuchado a usted y a su grupo, las enviadas al Gobierno de España, las debatidas también en el seno europeo para tranquilizar a los gobiernos con la energía nuclear, están planteando ustedes también la creación de un almacén paneuropeo de residuos, ¿no? Sí, efectivamente, lo primero que planteamos al Gobierno, yo como le he escrito a la ministra ya en varias cartas, me he dirigido varias veces a ella, es, como tú decías, como una moratoria al cierre de las centrales nucleares, como se lo están planteando, y ha dicho, todos los países que tienen energía nuclear en Europa, ¿no? Parece que somos el único que, desde luego, que no ha revisado nuestros planes y que sigue adelante con ellos, como si no hubiese una guerra y como si no hubiese un estado de alarma energético en Europa. Y eso es lo primero. Luego, también trabajar en algo que realmente parece que está provocando también el rechazo, ¿no?, a la energía nuclear, y es qué hacemos con los residuos. Y ahí yo he planteado una propuesta a la Comisión, que además me ha aceptado, me ha calificado, para que sea puesta en marcha como proyecto piloto, y es un estudio de cómo podemos actuar conjuntamente respecto a los residuos nucleares, que, por cierto, no solo vienen de las centrales nucleares, también se producen residuos en otro tipo, por ejemplo, en dispositivos médicos y otro tipo de energía, ¿no? Y ahí yo planteaba pues que al final es algo que vamos a tener que hacer, toda Europa, todos los que tenemos centrales, incluso los que queramos desmantelarlos, vamos a tener que hacer unas inversiones enormes en unos almacenes subterráneos para que cuenten con toda la seguridad y, ¿por qué no?, actuar conjuntamente. Esa es mi propuesta. Pero, desde luego, no podemos rechazar el que cerremos ahora las centrales nucleares con la situación que estamos teniendo en España, ¿no? Creo que es dramática para las empresas, para las pymes, para la industria y para las familias. Y cuando usted plantea una nueva fiscalidad, ¿en qué términos lo hace? Bueno, lo que ahora con la fiscalidad actual, es decir, que muchas empresas que explotan la energía nuclear, no es rentable, ¿no?, que sigan adelante con la moratoria, y por eso tendríamos que tener una fiscalidad más favorable,
que ya hay estudios que para que al final les sea rentable explotar esa energía, que luego en el pool entra muy barata. Yo creo que ahí también es otro de los puntos que se tienen que tocar, ¿no? Hoy, en la reunión, que yo creo que es cómo se van a tratar esos beneficios de los productores inframarginales, es decir, aquellos que ahora tienen muchos beneficios porque su electricidad viene de fuentes baratas como puede ser las renovables o las nucleares, y será otro de los puntos también que se va a tratar, todo ello temporalmente. Yo creo que lo que Europa tiene que salir ahora es con una propuesta, porque tenemos que ser útiles a los europeos, y yo creo que la Comisión está convencida de que tiene que hacer algo, y realmente todas las propuestas que se pongan encima de la mesa tienen que ser temporales, pero tienen que ser urgentes. En la escena, además de lo urgente, se está planteando como importante la propia estructura de fijación de precios en el mercado de la energía. ¿En qué dirección cree usted que debería hacerse esto? Esto yo creo que es algo que también tenemos que llevar a cabo, ¿no? Porque hemos visto que tenemos un problema energético de aumentos de precios de la energía, que por cierto ya no solo viene de antes de la guerra con Ucrania, ¿no? Nuestro mercado ya tenía debilidades, porque es un mercado que ha cambiado mucho, ¿no? No es lo mismo el mercado de hoy que el de hace 30 años, cuando ahora tenemos el impacto de los renovables que es muy alto, ¿no? Por lo tanto, sí que tendríamos que pensar en que este mercado marginalista, que ha demostrado funcionar muy bien, cómo se pueden hacer los ajustes a la realidad actual. Pero siempre que tengamos, que demos los incentivos correctos, ¿no? en esa estructura del mercado eléctrico. Yo creo que ahí es clave evitar que aumentemos el consumo del gas, porque lo que se ha visto con la excepción ibérica, que por cierto ya ha dicho la Unión Europea que no es la línea que va a tomar, ¿no? Que España estaba haciendo bandera de la excepción ibérica, y la Unión Europea ha visto que lo que se consigue con la excepción ibérica es que consumamos más gas, y que al final también, como estamos viendo ahora, los consumidores están empezando a pagar, ¿no? No sé si habéis recibido algunas facturas, pero a mí ya me las han enviado consumidores y pymes, donde hay ese concepto de compensación al gas, y al final acabas pagando más. Y como decía, también tenemos que tener cuidado en intervenir excesivamente el mercado, ¿no? Y sobre todo que se disparen las exportaciones a terceros países, que eso es lo que podría pasar. Yo creo que tenemos que pensar en cómo reformar el mercado eléctrico, como decía, para adaptarse a la realidad, pero ahora lo que vamos a poner encima de la mesa la Comisión, yo creo que son, primero, medidas urgentes de si se pone un tope al gas, a la compra del gas ruso o no, con los pros y contras que tiene, y tiene sobre todo el peligro de que acaben cortando definitivamente el gas, y luego estudiar medidas urgentes para las familias y las empresas. Y por último, también, bueno, pues ya a medio y largo plazo, cómo se va a reformar el mercado energético. Pero yo creo que tienen que salir con unas medidas, no van a salir con ninguna medida, pero sí dentro de 10, 15 días tienen que venir con una propuesta muy concreta para aliviar los precios energéticos en Europa. Pues ahí estamos. Susana Solís, eurodiputada de Ciudadanos en el grupo Renew Europe. Gracias por atender esta llamada de Capital Radio y buenos días. Muchísimas gracias a vosotros.